Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles sobre algo que a mí me parece muy interesante y es la ecología humana con la finalidad de comprender nuestra relación con el mundo. A veces pensamos que hablar de ecología es simplemente hablar de árboles, animales o del cuidado de la naturaleza, pero realmente cuando empezamos a leer sobre ecología humana nos damos cuenta de que en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo y es la relación que existe entre nosotros los seres humanos, la sociedad y el entorno en el que vivimos. La ecología humana intenta entender precisamente eso. No se trata solamente de estudiar el ambiente, sino de analizar cómo nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras formas de vivir influyen en el mundo en el que habitamos. Y también cómo ese mundo llega a influir directamente en nosotros. Durante mucho tiempo la ecología se enfocó principalmente en estudiar plantas y animales, pero con el paso del tiempo los investigadores comenzaron a darse cuenta de que el ser humano también debía ser parte de ese análisis, porque a diferencia de otras especies, los seres humanos no solamente se adaptan al ambiente, sino que también lo transforman. Y esto lo podemos ver fácilmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una ciudad crece, no solamente está cambiando el paisaje, también se están modificando los ecosistemas. Se transforman ríos, se construyen carreteras y edificios, y todo esto está alterando el entorno natural, pero también la forma en que las personas viven, trabajan y se relacionan entre sí. Lo mismo pasa con algo cotidiano como por ejemplo la tecnología. Hoy tenemos herramientas que facilitan muchas cosas, el transporte, la comunicación, producción de alimentos, pero ese mismo desarrollo también implica una responsabilidad porque cada decisión tecnológica puede tener efectos en el ambiente. Ahora hablemos del poder que ha desarrollado el ser humano. Este puede llegar a ser peligroso para la vida en el planeta si no lo utilizamos con responsabilidad. Incluso algunos autores han comparado al ser humano con una especie de cáncer del planeta, porque realmente sus acciones pueden crecer y sin un control adecuado terminan afectando a todo el sistema natural. Sin embargo, esta visión que han planteado los autores también abre paso a otra reflexión importante, y es: si nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de transformar el ambiente, también tenemos la capacidad de cambiar nuestra forma de actuar y de buscar soluciones. Es decir, nosotros los seres humanos no somos solamente el problema, también hacemos parte de la solución. Y aquí es donde entra la ecología de una forma fuerte y se vuelve especialmente interesante, porque no solamente es una ciencia que está describiendo lo que ocurre en el ambiente, sino también es una reflexión sobre cómo deberían ser nuestras relaciones con la naturaleza y con los demás. Ahora quiero hablarles de un punto que a mí realmente también me parece interesante, y es cómo la ecología humana se está conectando con muchas otras disciplinas. Por ejemplo, la sociología en mi caso. ¿Por qué? Porque en esta disciplina se está analizando cómo las sociedades organizan su relación con el entorno, pero si hablamos de antropología, pues también, porque las culturas tienen distintas formas de entender y utilizar la naturaleza, pero si hablamos de biología, pues esta estudia los ecosistemas, la filosofía que reflexiona sobre la responsabilidad ética del ser humano frente al planeta. Pensémoslo en ejemplos simples. La forma en la que nosotros utilizamos el agua, cómo consumimos los alimentos o cómo gestionamos los recursos en nuestras ciudades. Cada una de esas decisiones refleja una relación entre el ser humano, la sociedad y el ambiente. Algo que me parece interesante de la ecología humana es que estas relaciones no se dan solamente entre los seres humanos y la naturaleza, sino también ocurre entre las personas, las decisiones colectivas, las políticas públicas o las prácticas culturales que influyen mucho en la forma en cómo interactuamos con el entorno. Quiero darles un ejemplo respecto a lo que acabo de decir. Una comunidad puede decidir cuidar un río porque entiende que ese río hace parte de su identidad y de su bienestar, pero también puede haber otra comunidad que diga lo contrario y que decida explotar un recurso natural sin pensar en las consecuencias a largo plazo.
Por eso hoy la ecología humana invita a reflexionar sobre el papel que cada persona tiene dentro de este sistema. No se trata solamente de analizar el ambiente desde afuera, como si nosotros no fuésemos parte de él. En realidad, cada acción humana tiene algún tipo de impacto en el entorno. Quiero dar mi perspectiva desde mi formación en esta universidad, ya que me resulta muy importante porque permite comprender que muchos problemas sociales también están conectados con el ambiente, las decisiones humanas y los valores culturales. También la forma en la que las sociedades se están organizando e influyen directamente en la manera en la que utilizamos los recursos naturales. En este sentido, estudiar ecología humana no solamente es estudiar la naturaleza, también es entender al ser humano y sus decisiones, sus valores y la forma en cómo habita el mundo. Y esta es una de las ideas más importantes que deja lecturas respecto a esta materia, y es que no solamente puede separarse del ser humano la ecología, porque al final somos nosotros quienes construimos las ciudades, desarrollamos las tecnologías, tomamos las decisiones económicas y definimos cómo queremos. La pregunta entonces no es cómo funciona la naturaleza, sino cómo queremos relacionarnos con ella. Entender esto nos invita a pensar que el futuro del planeta no depende únicamente de los ecosistemas, sino también de las decisiones humanas, y quizás ahí está el verdadero desafío, y es aprender a habitar el mundo de una manera más consciente, entendiendo que todo lo que hacemos forma parte de una red mucho más grande de relaciones.